¿Qué tal, amigos de la tribu política? Les saluda como siempre Eric Chapa. Es un placer conectar con ustedes el día de hoy. Pues el resumen de la mañanera, Andrés Manuel la presentó como todos los lunes. eh, Ricardo Sheffield, el representante de la Profeco, presentó el panorama de los precios de los combustibles, quien afirmó que el precio de la gasolina regular está Chevron en La Paz y Baja California Sur la más cara. Esto, como sabemos, también el resumen de los avances de todas las obras del sexenio, y las obras van. Comentó que no importa si relinchan, no importa lo que hagan, las obras tienen que ir. Y con respecto a eso, habló acerca de la situación de que el Congreso de los Estados Unidos acusó a México de contradecir el espíritu del TEMEC. Esto ya lo habíamos platicado brevemente. En cuestión de materia energética, por el comentario de Andrés Manuel de defender a la CFE y Pemex. Comentó Andrés Manuel que de no ser así, si hubiera ganado el PRI o el PAN en este sexenio, definitivamente ya no tendríamos Comisión Federal ni Pemex, porque la intención era venderlas a como fuera el lugar. Y esto se sabía porque veníamos ya llevando años donde no se invertía en Pemex, donde no se llevaba a cabo ningún tipo de reconfiguración a las refinerías. Realmente la importación estaba en su apogeo y cada día producían menos, ¿no? La producción del petróleo mismo empezó a decaer, no se diga, la importación de hidrocarburos empezó a subir de una manera muy elevada. Andrés Manuel no dijo esto porque aclaró que cuando se suscribió el Tratado de Libre Comercio, en el capítulo específico de energía, se limitó a 2 párrafos el dominio de México sobre sus recursos naturales. Acuérdense que esta no era la política neoliberal, era de dejar pasar y deshacerse, de vender o regalar los hidrocarburos, así como las concesiones mineras que dieron casi el 50-60% de nuestro país. Era lo mismo con el petróleo. Entonces, al aclarar esto, habló del que el capítulo original era un tratado muy entreguista, comprometía al sector energético y definitivamente la intención de él es defenderlo. Él dijo que los únicos negocios que deben de importar son los negocios públicos. Tenemos que defender a la Comisión Federal, a Pemex, comentó, y no a las empresas particulares. Desde luego que comentó que pueden participar actualmente los contratos del Tren Maya, de la refinería, son con empresas internacionales, con empresas nacionales, pero hizo el comentario de que no se prestara precisamente a que estos abusos por parte de estas empresas, a contratos leoninos, a situaciones vergonzosas para el país, donde ya sabemos que hay contratos donde Pemex pagaba el transporte, Pemex pagaba los gastos, dando precios por abajo del mercado, unas condiciones que realmente eran un abuso completo y con grandes ganancias para esas empresas transnacionales. Entonces esto lo pidió y lo aclaró muy bien el día de hoy Andrés Manuel, pidiendo precisamente que si era necesario se reformaría la Constitución para hacer valer que el petróleo mexicano, los recursos naturales mexicanos son de México, son de nuestro país y solo pueden ser explotados por nuestro país. Y adelantándose también a lo del litio, que Estados Unidos, otros países están muy interesados en el litio mexicano porque es el petróleo del futuro, es la materia prima para hacer muchas cosas de tecnología y México es uno de los países con mayor cantidad de litio en el mundo. Sobre otras cosas habló de que los actos anticipados de funcionarios rumbo al 2021 deben de ser denunciados. No somos iguales, comentó. Hay que denunciar y aclarar, porque ahora recordó que es fraude electoral y es delito grave el hacer fraude electoral, ¿no? Entonces esto quiere decir que la gente va a la cárcel. Pidió y recordó a los funcionarios de su gobierno que busquen participar en esas elecciones 2021, que deben renunciar a su cargo a más tardar el 31 de octubre. Entonces ya no queda mucho tiempo, dijo. Los trabajadores que en el gobierno tienen hasta esta semana, porque les pidió esto, que renuncien. Él dijo, no somos iguales, nosotros vamos a utilizar el gobierno, el presupuesto público para favorecer, o sea que no van a favorecer con estas prácticas que usaban antes a los candidatos y a los partidos. La democracia en este gobierno, quienes participan deben presentar su renuncia esta semana y hasta el sábado tienen, reiteró. Esto es muy importante también, amigos de la tribu, porque antes hacían y deshacían con los candidatos y con los nombramientos de los partidos y de los candidatos para los diferentes puestos. Esto ya no se permite así
y este gobierno está buscando que haya mayor transparencia y que se respeten los tiempos, ¿no? Esto es importante, ¿no? Por otra situación, también planteó esta situación de la iniciativa de la ONU para regresar las piezas históricas a México. Obrador mencionó que él lo que está presentando es una iniciativa, a la ONU para que las piezas arqueológicas de México, de nuestro país, regresen a su país de origen. Todo este patrimonio histórico regrese a los pueblos originarios. Estas piezas que son un acto voluntario, son piezas que lo que estaba planteando Manuel es que cambien la actitud de algunos países en el sentido de regresarle a México lo que es de México. Estos saqueos, esta venta de estos hallazgos arqueológicos, de esta historia de nuestro país, de este pedazo de nuestro país, que fueron saqueados, llevados a museos en el exterior, que fueron vendidos por mexicanos que no son mexicanos, etcétera. O sea, muchas piezas de la historia de nuestro país, y más en estos tiempos de este bicentenario, de estas celebraciones que vienen, pues es parte de esa estrategia de él, de este perdón, que busca esta reconciliación con los pueblos originarios a través, por ejemplo, de esta acción de devolver eso que era de ellos a estos pueblos originarios. Él pues avanzó y habló acerca de la gira de Beatriz Gutiérrez Müller por Europa para pedir estas piezas antiguas y exhibirlas en los festejos del próximo año. Nuestro pueblo conozca estas piezas que se llevaron y que son desconocidas. No es un asunto fácil, obviamente, porque hay mucha piratería. Las naciones que tienen estas piezas no las quieren devolver. Es obvio que no las quieren devolver y no creo que lo vayan a hacer. Pero aquí está la intención de Andrés Manuel, una vez más, de buscar de alguna manera cambiar la historia, de buscar de alguna manera defender a estos pueblos originarios y estas piezas mexicanas, de regresándole un poco de dignidad a nuestro país. Y esto es lo que quiero que crean, porque la gente lo empieza a ver, ¿cómo? Si no son de nosotros y ya están en otros museos, ¿cómo? Si están en el extranjero. O sea, piensen, amigos, ¿por qué van a estar en el extranjero? Que son piezas mexicanas. O que nosotros en nuestro museo tenemos el monumento a Washington o alguna pieza muy preciosa de algún documento de Estados Unidos o de Europa o de España. No, porque nosotros no fuimos conquistados y nosotros no tenemos, o en esos países no hay esa clase de gañanes que se dedican precisamente a robar esas piezas, poner piezas falsas y venderlas originales en subastas y en precios en un mercado negro que se ha manejado durante mucho tiempo. Esta dignidad de estos países de decir, oye, pues sí es cierto, no es mía, te la regreso. O al menos prestarla es lo que está intentando, como hacer una ceremonia y este plan de reconciliación en estas festividades que vienen de nuestra relación con esas naciones que nos vinieron y nos conquistaron. Amigos de Lotivo, les dejo este video como siempre. Denle like al video, recomiéndenme, les agradezco mucho como siempre su atención. Mando un cordial abrazo y un saludo, bendiciones. Tribu Política, que estén bien, hasta luego.